En 1980, el intelectual francés Andrés Gorzot anunció que la había muerto, pues se encontraba dividida como en grupos sociales y privada de su papel como agente de progreso social. Pero sus cálculos se equivocaron, ya que actualmente la fuerza de trabajo se ha duplicado en tamaño, cambiando también el significado de proletariado de ser exclusivo a hombre blanco a pasar a ser a hombres y mujeres multicolor. Pero Gorsuch tenía un poco de razón en un sentido: la caída del poder sindical en un mundo desarrollado, y se nota más con la caída de de la izquierda en 1989, haciendo que el comunismo pareciera un sueño utopístico. Pensar que el proletariado puede cambiar todo está mal, ya que no es la ruta para el postcapitalismo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que todas las personas se convirtieron en potenciales agentes de cambio. En el mundo desarrollado, muchos activistas suelen tomar los caminos clásicos, los cuales son como tomar edificios, hacer plantones. En muchas ocasiones, estos suelen ser jóvenes en situaciones precarias, ya que para ellos es más fácil hacer esto que aliarse a un sindicato laboral. Esto se explica diciendo que el trabajo, el cual es la actividad definitoria del capitalismo, está perdiendo su carácter para la explotación, tanto como su carácter para la resistencia. Por otro lado, la infotecnología posibilita la abolición del trabajo. Paul Mason nos da a entender que todo tiene un principio, un periodo intermedio y un final. El capitalismo lo tiene. Y lo mismo podemos decir del movimiento obrero, del movimiento obrero organizado, el cual veremos a continuación. El primer periodo que comprenderemos será el situado entre 1771 y 1848, en el cual se ve la fábrica como un campo de batalla. Se inicia en este año porque fue en este en el cual se constituyó la primera fábrica en Cromford, Inglaterra. Fue en esta primera década de trabajo donde las condiciones eran deplorables, sin tener derecho a hablar siquiera, aprendiendo una nueva cultura de trabajo la cual destruía implacablemente la vida humana. Más o menos 30 años después de esto, los trabajadores decidieron organizarse construyendo una cultura autodidacta. En los años de 1819 y 1820 se emprendieron huelgas masivas y reivindicaciones salariales. Estas huelgas generaron una crisis política en Gran Bretaña con estallidos de revolución. En esa época no se creó una conciencia social, sino más bien un movimiento revolucionario. En 1980, Marx y Engels le hallaron una solución al problema de las clases obreras: el comunismo, el cual había pasado a ser aceptado en la clase media alemana, el cual proponía una sociedad sin clases, basadas en la ausencia de la propiedad privada, la religión y el trabajo como una obligación. Para Marx, el carácter negativo de la vida de los obreros los convirtió en la prole portadora de un nuevo sistema social. El 16 de agosto de 1819 se congregaron 1000 trabajadores en Street Petersfield, desafiando la ley de ese entonces, los cuales fueron acribillados dando la masacre de Peterloo, dando el verdadero comienzo del movimiento obrerista industrial. El surgimiento de este movimiento produjo una efervescencia cultural en la clase obrera. Canciones, poesía, folclore y libros fue lo que generó. Esto hace pensar que Marx se equivocó al decir que la prole sería incapaz de producir una cultura en el marco del capitalismo. El siguiente periodo que veremos será el comprendido entre 1848 y 1898, el cual fue conocido como Hombres contra Máquinas. Durante este periodo se desplegó el gran paradigma tecnológico de esa era, el cual era la cooperación entre la mano de obra y el capital. Las máquinas eran rentables para los patronados británicos, los cuales reducían la jornada laboral y también reducían el trabajo infantil. La clase obrera se divide en dos: los trabajadores cualificados, los cuales pertenecían más que todo a los sindicatos, y los no cualificados, los cuales estaban en trabajos deplorables y a su vez en pobreza extrema. Al ver esto, Engels decía que el imperialismo británico había comprado a los trabajadores, haciendo que el comunismo no prosperara en estos. En ese mismo tiempo, por otro lado, en Canadá, los trabajadores de un sector se habían enfrentado a la máquina y habían ganado, siendo el sindicato el encargado de decir su salario, y además hicieron de las máquinas unas herramientas, y ellos eran dueños de esas herramientas.
Eh, También esto lo hicieron controlando a sus aprendices, controlando su trabajo, haciendo que sus puestos fueran más importantes. Otro periodo fue el comprendido entre 1898 y 1948. Esta frase fue marcada por una frase muy importante, la cual fue dicha por Frederick Winston Taylor a sus trabajadores, la cual era: tomen un lingote de hierro y pónganse a andar, haciendo una metáfora a que mientras los trabajadores tomaban un lingote de hierro y se ponían a mover, el cuerpo trabajaba en módulos. Y también, y si el cuerpo puede trabajar en módulos, la industria también puede hacerlo. Este principio constaba en dividir las tareas en labores simples para que los trabajadores no cualificados pudieran hacer parte y así aumentar la producción. En 1913, Henry Ford, sin conocer a Taylor, puso en marcha la segunda gran innovación para hacer un trabajo semicualificado, la cual fue la cadena de montaje. Ellos dos, Henry y Taylor, rediseñaron la clase de trabajador haciendo que los trabajadores cualificados sobrevivan y a su vez crearon una élite de cuello blanco, los cuales eran oficinistas y administrativos, los cuales surgieron a partir de las clases trabajadoras, dándole a estos últimos un plus de ganancias. Este plus que se les dio a estos trabajadores generó más desigualdad y esta se vio reflejada en el Gran Descontento de 1913, el cual fue una ofensiva entre los viejos sindicatos y los nuevos sindicatos horizontales, los cuales eran los sindicatos de los de cuello blanco, y llegó a su fin con el estallido de la Gran Guerra en 1914. En 1902, Vladimir Lenin afirmó que los trabajadores eran incapaces de entender el papel que les esperaba en el proyecto marxista. En ese entonces, Lenin veía a los obreros como un catalizador para un movimiento no más, ya que, según Lenin, la clase obrera no se volvería comunista de una manera espontánea. Más o menos tenía razón. A gran escala no lo iba a hacer, pero sí iban a ser comunistas en sus sectores de trabajo. Fue entonces cuando en 1920 Lenin dijo que la aristocracia obrera eran los verdaderos agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero. La guerra causó un gran descontento, y esto es evidente cuando en el 1 de mayo de 1916 hubo una huelga en contra de la guerra en Berlín. En febrero de 1917, una oleada de huelgas en las fábricas de armas en Petrogrado, Rusia, creó los comités de fábricas y los soviets, y fue en esta época donde se crearon los sindicatos sectoriales formados por mujeres y jóvenes a causa de la guerra, ya que empezaron a trabajar ellos. El surgimiento de todos estos nuevos sindicatos hizo que estos mismos se volvieran en el flotador de la extrema izquierda durante 20 años con mucha fuerza, pero fue cayendo cuando el capitalismo ilegalizó los sindicatos y los estudios permitieron que los aristócratas burgueses vieran el trabajo como algo absurdo. Ya para concluir este séptimo capítulo, el autor busca hacer hincapié en que el centro de gravedad de la producción capitalista ya no reside en las fábricas únicamente, sino que también se ha visto arrastrado afuera de ellas. La sociedad se convierte en una fábrica, y con este desplazamiento también cambia el principal compromiso entre el capitalista y el obrero. La explotación se basa hoy principalmente no en el intercambio de bienes, sino en la deuda.